¿Qué tal, hermanos? Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar en Mateo, en el Sermón del Monte. Estamos en el capítulo número 6. Vamos ahora para comenzar. Padre, gracias por este tiempo que vamos a pasar estudiando tu palabra. Queremos encomendarnos a tu gracia, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Padre, que todas estas cosas que no estén bien y aquellas cosas en las que por tu gracia estamos perseverando, Dios, afírmalas en nuestro corazón, confronta nuestra vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Jesús. Amén. Sale, hermanos, llegamos al capítulo número 6 y recuerden, el Sermón del Monte nunca tuvo por intención convertirse en una segunda ley. Realmente el Sermón del Monte va mucho más allá de lo que estaba descrito en la ley y nos explica la complejidad y lo difícil que es vivir por la ley y apuntarnos a la necesidad de un Salvador. Entonces, después eso fue la primera parte, pero ahorita que llegamos a la siguiente parte, al capítulo 6, vamos a ver cómo debería de verse nuestra adoración, nuestro servicio. Vamos a hablar, ya creo que ya lo han leído varios de ustedes. Vamos a estar hablando acerca de la limosna u ofrendas, la oración, el ayuno, las oraciones. Y utiliza una palabra muy interesante, iba a decir el apóstol Pablo, ¿no? Jesús, y es la palabra hipócrita. Les decía a los hermanos que ha estado bien interesante porque en el Oriente estamos en Tito y pareciera que es el mismo tema el día de hoy. Algo nos quiere hablar Dios acerca de eso. Pero les contaba una historia que ya también a lo mejor algunos o la mayoría de ustedes ya la escuchó, pero la van a volver a escuchar porque nos ayuda a poder a entender lo que está pasando aquí. Había una familia judía. Esta familia judía, el padre era muy estricto en cuanto a la observancia de todas estas áreas, costumbres, tradiciones. Entonces, el hijo mayor, específicamente el hijo mayor, creció completamente marcado por la dureza de su padre en cuanto a la observancia de todo esto. Por una situación tienen que moverse de país y llegan a un país en el que en específico una ciudad en la que no había sinagoga. No había ni siquiera presencia de la comunidad judía en ese tiempo. Entonces, para el hijo era como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque nosotros vamos a la sinagoga, guardamos la ley. Y llega el primer sábado y no hace nada, no hay sabbat, no hay todo lo que venían haciendo acostumbrados. Y pues obviamente para el hijo mayor fue un shock. Llega el domingo y el papá los para temprano y les dice, vamos a ir a la iglesia. Y dice, ¿a cuál iglesia? ¿De qué estás hablando, no? Y le dice a su hijo, a partir de hoy, le dice a la familia, vamos a ser luteranos. Porque aquí la iglesia predominante es la iglesia luterana, entonces a partir de hoy somos luteranos, ¿no? Si hubiera sido una familia que pues no tenían tanto interés, pero una familia totalmente practicante y el hijo pues tiene un shock, le dice, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Por qué vamos a hacer esto? Y el papá le dice, hijo, tienes que aprender tarde o temprano que para ganar en los negocios hay que aprender a jugar nuestras cartas y hay que comprometer ciertos aspectos con tal de ganar. Esto llevó al hijo a atravesar cuenta la historia, un resentimiento grande hacia su padre porque todos los primeros años de exigencia de repente desaparecieron y se convirtieron en otra cosa que ellos ni siquiera no era por fe, era por una cuestión de ganancia. Este chico se metió a los libros, se metió a lo académico y empezó a escribir libros, y a lo mejor algunos de ustedes conocerán una de sus frases icónicas, que la religión es el opio de las sociedades. Este chico era Karl Marx,
que sus estudios, sus libros, sus palabras hicieron mucho daño a muchos creyentes y en algunos sectores sigue haciendo daño. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Vamos a ver esta palabra hipocresía, porque cuando hay una conversión genuina, estábamos viendo Tito, les decía en Oriente, y decía, te mandé que te quedases en Creta para que corrigieses lo deficiente. Cuando hay cosas deficientes, por supuesto que se tienen que corregir. Pero también como vimos en Timoteo, y Tito lo vuelvo a decir, hay personas que se acercan a la fe o ven a la piedad como forma de ganancia. Y esto es hipocresía. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Y Jesús hace ver a los fariseos, a las personas y a nosotros que vamos a leer esto. Guardaos, vamos a empezar con la limosna o las ofrendas, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepas tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces, en ese tiempo, recuerda, estamos en el templo de Herodes, el templo que había construido Herodes. Había un área que habían denominado, la habían llamado el cuarto, se va a ver como de Harry Potter, el cuarto de los secretos, no, pero era el cuarto secreto, o el ala secreta, que era un área en la que había unos cofres, y uno de ellos se llamaba, eran la trompeta, y en este lugar ellos iban a depositar lo que habían apartado para los pobres. Y de alguna forma cumplía su propósito porque era un lugar secreto, iban a dejar su donativo, y los pobres después hacían una fila, iban a esa área y nadie sabía ni lo que se había dado, ni lo que habían recibido los pobres. Era una forma de mantenerlo en secreto, de mantenerlo como libre de cualquier, de perseguir cualquier como vanagloria, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Pasa el tiempo y esto a algunos no les funcionaba porque, bueno, ¿y cómo nos va a ver la gente que estamos dando? Entonces, literalmente había un grupo de fariseos que colgaba una como trompeta, y entonces cuando ellos iban a dar dinero a los pobres, la tocaban, y los pobres sabían, mira, están tocando la trompeta, vamos a acercarnos, y pues les daban a la vista de todos lo que ellos habían decidido dar, ¿no? Ahora, Jesucristo habla aquí, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Y ha de haber sido muy duro para los fariseos, quienes tenían la práctica, que utiliza el nombre de hipócritas. No hagas como, en vez de decir los fariseos, dice, no hagas como los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estaba pensando en la semana que estaba leyendo en lo siguiente. Vamos a hablar ahorita acerca de esto de la limosna, de la oración, del ayuno. Espero expresarlo de la forma que lo pensé. Cuando nosotros oramos, cuando damos a los demás, cuando ayunamos, pero nuestra actitud, nuestro deseo, nuestra motivación es la obtención de algo, sea lo que sea, esto realmente no es un donativo o no es una acción de piedad, esto es una compra. Quiero a ver si me doy a entender, porque lo que algunos, por ejemplo, en este caso, están comprando es reconocimiento. No lo estás dando a Dios, lo estás intercambiando, estás comprando el reconocimiento. Cuando algunos lo hacen a través de las oraciones, lo que están comprando es un favor divino. Y lo mismo es con el ayuno. Entonces, me gustaría que pudiéramos reflexionar en eso. ¿Qué estás intentando comprar con tu sacrificio, tu devoción a Dios? Si este es tu caso. Porque si es una compra, entonces no hay piedad ahí. No hay sacrificio realmente. Es una transacción en donde tú eres el que estás ofertando un bien que es tu piedad y Dios es tu deudor. Y esto es básicamente lo que está presentando aquí. Esta es la actitud hipócrita. Que había este grupo de personas que, como describe en Timoteo, habían visto la piedad como un medio de ganancia.
y que les estaban diciendo, si vienes a la iglesia, si oras, si das tu diezmo y tu ofrenda, entonces te va a ir bien y vas a obtener un bien a través de esto que hagas. Y ese es un error, ese es un peligro. Entonces, cuando des limosna, cuando des algo a los demás, cuando des algo para las cosas de la congregación, para lo que sea, dice, ten cuidado de tus motivaciones. Quiero que leamos, dice, mas tú cuando des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Ni siquiera es el aspecto de que no se entere la mano, porque eso es imposible. Si echas acá, o sea, tu cerebro, o sea, sabes, ¿no? Lo que está hablando es acerca de la actitud, que lo que esté como propósito, como motivación detrás de el dar, no sea el reconocimiento, sino sea la respuesta. ¿Cuál es el propósito de dar? ¿Por qué damos? A los que están en la calle, a nuestra familia, a los que están en necesidad, en la congregación, ¿por qué damos? Como una respuesta de agradecimiento a Dios, como un entendimiento de gracia recibí, doy de gracia, como un acto de obediencia hacia una petición divina de apoyar a los necesitados. Pero quiero que veas que esto se origina en el corazón de Dios y nosotros somos únicamente administradores de lo que Él nos ha dado. Y si esa es la motivación, si las personas se enteran o no, ese no es el problema. El problema está en cuando nuestro deseo es que ellos se enteren, porque a través de eso compramos un bien para nosotros. Y entonces, puede ser que des algo y las personas se enteren, pero mientras ese no sea tu propósito, entonces está bien delante de Dios. Pero aunque hagas el truco así como de policías de tránsito, que te pones el billete así, lo das así, aunque te hagas ese truco, si lo haces a la vista de los demás y tu corazón lo que desea es el ser visto. Y si puede ser, hermano, puede ser que esto sea no tanto por un deseo de avaricia o codicia, sino por una mala enseñanza, tenemos que entender que nuestra dar a los demás, nuestro dar a Dios, no es para ganar algo, no es para que inviertas 100 y Dios te va a dar 1000, sino es una respuesta a la petición divina, es un acto de obediencia. Y si caminas en esto, realmente vas a tener la bendición que describe Timoteo, pero de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La ganancia no está después de la piedad, sino la ganancia está en la piedad y en el contentamiento con la situación que Dios te está permitiendo vivir. Entonces, dice, ten cuidado de no ser como los hipócritas. Ahora, quiero que notemos también lo siguiente, que existe un tipo de limosna o de ofrenda adecuada y una hipócrita. Y la hipócrita no tiene ninguna clase ni de recompensa, ni de fruto para ti. Todo lo contrario. Lo único que hace evidente es un corazón, por lo menos en esa área, no arrepentido. Porque sigues buscando algo para ti. Podríamos pensar que, pero estoy dando. Es que eso no es el punto. Dios no quiere criar recaudadores, ni es un recaudador Dios. Dios está criando hijos. Y a través del dar nosotros a los demás, dar en la congregación, dar al que necesite, nosotros nos desprendemos de una parte de esa relación con el mundo y respondemos a Dios. Entonces, que tu motivación no sea la de ser visto. Versículo 5. ¿Alguien podría ayudarme a leer el versículo 5 y 6? Lo he escuchado en algunas ocasiones y por eso me quiero adelantar al comentario que puede surgir en tu mente. Es que yo no estoy buscando una recompensa, pero eso no es el punto. El punto es que Dios quiere recompensar tanto la limosna o la ofrenda como la oración. Creo que todos de alguna forma buscamos la recompensa de la oración, que en primera instancia es ser escuchados, que eso Dios lo garantiza. Pero aquí nos está diciendo algo, que existe un tipo de oración hipócrita. Y es importante que nos preguntemos si nosotros practicamos o hemos practicado una oración hipócrita.
Porque aquí nos dice que cuando oremos, la oración hipócrita es aquella. ¿Te acuerdas de los elementos de la comunicación? Emisor, mensaje, receptor, ¿no? Y retroalimentación. ¿Quién es el emisor en la oración? Nosotros, ¿no? El individuo. ¿Quién es el receptor? Pero si tu oración la pones en Facebook o en WhatsApp, ¿quién es el receptor? Digo, sabemos que Dios sigue escuchando, pero el objeto de tu comunicación son los que te leen, los que puedan alabar tu piedad, qué articulado eres, cuántos versículos sabes, qué profunda y qué intensa oración. Entonces necesitamos ver que la oración es el sometimiento de la voluntad humana a la voluntad de Dios, pero el emisor es el hombre, el receptor es Dios. No tendrían que ser, digo, no que no lo puedan escuchar, pero el propósito no es que los demás se enteren. El propósito es hablar con Dios. Y aquí lo que está describiendo es que la oración hipócrita se ve de esta forma. Es ese tipo de oración que está enfocada, que tiene como propósito que los demás lo escuchen. Recuerdo de pequeño en algunas reuniones de oración que ya sabías que cuando oraba cierta hermana te ibas a enterar de los chismes de la familia, porque era así tirarle al esposo duro. Y de repente los hijos por ahí era tirarle a los papás. Y entonces las reuniones de oraciones era casi el cafecito y el pan para enterarte qué estaba en la vida de los demás. Lo cual obviamente pues no es el propósito de la oración, pero aprovechaban la oración con este fin. Muchas veces o algunos utilizan la oración para pues mostrar que son espirituales, que saben versículos. Y utilizan palabras que a lo mejor ni aún ellos o algunos entienden, ¿no? Entonces, este tipo de oración que va dirigida a los hombres y no a Dios, tenemos que tener cuidado, propósito detrás de esto. Entonces, pastor, ¿es pecaminoso poner la oración en Facebook? No, eso no es el punto. Y si te quedaste con eso, te estás perdiendo el punto. Es la intención detrás de eso. Porque podemos poner una oración, porque podemos orar en un restaurante, porque podemos orar en la calle, podemos orar por una persona y obviamente no le vamos a tapar los oídos a la persona para que no escuche. Ese no es el punto. El punto es que debe de estar dirigida a Dios. Nuestro propósito, o sea, que Él nos escuche, no que nos escuchen los hombres. Entonces, dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya los vieron, ya se quedó eso. Recuerdo una persona que mi esposa y yo llegamos a cierto lugar y nos decían, es que ojalá no los vaya a despertar mi esposa porque es una mujer poderosa en oración a las 4 de la mañana ahora, por todos los cuartos. Y sí se escuchaba así la hermana, ¿no? Pero ese tipo como de promoción de la piedad es como peligrosa, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso. Después dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces la oración debe de ser íntima, debe estar dirigida a Dios. Ese es el propósito detrás de eso. Porque nosotros podemos ver a Jesucristo, a los apóstoles y a otros personajes, por ejemplo Daniel, que abría las ventanas de su cuarto y oraba viendo a Jerusalén. Entonces no es realmente como el acto físico, sino el del corazón detrás de la oración. Entonces, entra a cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Versículo 7. Y orando, ¿qué dice? Que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, cuando oremos, ¿alguien ha escuchado a mi hijo cuando está tratando de explicar algo, que te lo repite como 50 veces? Y yo siempre le digo, ya te escuché. Bueno, obviamente le está aprendiendo a orar, ¿no? Pero a veces repitiendo y repitiendo y repitiendo, y Dios, pues ya te entendí, ¿no? O sea, no tengo algún problema mental, sí te entiendo. Ahora, ¿a qué se refiere en específico? Estaba la costumbre y la tenemos
o existe tanto dentro del cristianismo como dentro del catolicismo, como dentro de otras, por ejemplo, las mantras. Son esas repeticiones que originalmente tenían el propósito, las mantras, de alcanzar un estado de iluminación, un estado de estado. Y a veces, por ejemplo, en el catolicismo teníamos los rosarios, ¿no? Que era una repetición. Incluso el Padre Nuestro, que ahorita vamos a ver, se ha hecho una repetición. El cristianismo tenemos también nuestras repeticiones. Y aquí lo que nos está diciendo no es señalar quién repite más, sino, oye, es una comunicación, no un diálogo estable, o no leer un documento que Dios ya sabe. ¿Qué es lo que pasa? Lo hemos explicado cuando tenemos eso en la clase de ministerios, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con las oraciones para ir a comer? No sé si muchos siquiera entienden por qué oramos cuando vamos a comer. Y muchos llegan y dicen, ¿ya está orada la comida? Sí, ya está orada, pues vamos a comer. Cuando no era dar gracias, y como que pareciera que es como un rito sobre la comida para que no nos haga daño. Y a veces repetimos la misma oración ya a una cierta velocidad, nomás para comer. Y si notas, casi todas las oraciones para la comida son iguales, se ve, o sea, como que alguien copió el modelo y nos las hemos pasado por generaciones. Y Jesucristo dice, no eres de esa forma, no repitas las cosas una y otra vez, sé auténtico, sé sincero, sé transparente. Dios entiende, Dios escucha y quiere escucharte, quiere prestarte atención. No se trata tampoco de una postura o un cliché cristiano de bendito Padre Celestial que estás en los cielos y la tierra. O sea, si lo sientes, dilo, pero si estás copiando algo, no tiene propósito. Sé como transparente con Dios. Entonces no uses vanas repeticiones. Dice que los gentiles en ese tiempo pensaban, y algunos a lo mejor todavía hoy piensan, que por la palabrería van a ser oídos. Entonces, esto quiere decir que el estándar para orar no son las muchas palabras, ni son la calidad de las palabras, sino la intimidad en el corazón. Porque como hemos dicho en otras ocasiones, Dios incluso entiende los suspiros y el silencio con el cual te acercas a Él. Y si entiende ese silencio, entonces las palabras son un medio más, pero no es el estándar. Entonces, queridos hermanos, cuando oremos a Dios, hagamos, ahorita que vamos a terminar orando y cuando ores en tu casa o cuando sea, piensa por qué estás diciendo lo que dices, o sea, si siquiera lo estás sintiendo, si es algo como real con Dios o es algo, una idea preconcebida, algo que copiaste de algún lugar. Entonces, no van a repeticiones. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Ahora, quiero que notes que en el versículo empieza, ¿cómo empieza el versículo 5? Cuando ores. Es decir, ¿Jesús espera que oremos? ¿O está dando la opción de si oras? Es cuando ores. Él está dando por hecho que necesitamos orar. Nos dice que no hagamos vanas repeticiones y nos describe una verdad. Porque Dios sabe qué o cuál es nuestra necesidad desde antes que oremos. Entonces, sin necesidad de orar, Dios sabe. Entonces, ¿para qué oramos? Porque nos está pidiendo que oremos, que expresemos nuestra necesidad. Y el orar es una forma de someter nuestra voluntad a su voluntad. No necesaria o únicamente es un pliego petitorio, sino es una forma de comunicarnos con Él. Entonces, Él está dando por hecho, está pidiendo que oremos y nos recuerda, ya sé de qué tienes necesidad. Ni hablas bien, ni sabes hablar bien, te entiendo. Entonces, no me intentes apantallar. Básicamente es lo que podríamos leer. No os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotras la pidáis. ¿Y te acuerdas cómo el profeta, cuando estaban los sacerdotes de Baal, que estaban una y otra vez pidiendo que descendiera fuego y consumiera la ofrenda? Y se empieza a burlar de ellos. Y ellos empezaron a cortar, escúchanos. Y les dice, oigan, grítenle más fuerte, a lo mejor fue al baño, ¿no? Y a veces con ese tipo de repeticiones pudiera parecer esa la imagen que estamos dando, como si Dios no escuchara y que tenemos que repetírselo una y otra vez y hasta fuerte porque a lo mejor ya perdió la audición,
Pero no, Él sí sabe que necesitamos, pero nos pide que hablemos. Después, versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así. Y entonces nos describe un modelo de oración. ¿Podemos repetirlo tal como está? Por supuesto. No hay problema. No hay un límite de... Es que ya después de eso se hace vana repetición. Acuérdense, está hablando acerca de una actitud del corazón. Primero, nos dice, tu oración puede incluir algo de esto, puede parecerse a esto. Padre, ¿qué? Nuestro. Y tenemos que a lo mejor pueda circular la primera palabra. Padre nuestro. ¿De quién es el Padre? Es tuyo. Es mío. No es el Padre de los cristianos, no es el Padre del pastor, no es el Dios de alguien, es mi Dios. Y esta oración empieza con algo muy personal, con la posibilidad que para ellos era como impensable de acercarse confiadamente a Dios y no ser consumido. Dios puede escucharte a ti, no necesitas intermediarios, no necesitas ir para que alguien ore por ti. Puedes acercarte y Él puede escucharte. Él te escucha. Entonces, Padre nuestro, de cada uno de nosotros, de los que hemos recibido a Cristo Jesús, a los que le hemos entregado su vida, nuestra vida a Él, ¿no? Dice, Padre nuestro. Después, ¿qué dice? Dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Él, ¿en dónde está? ¿Y yo en dónde estoy? Él ve todo, yo veo muy poco. Él comprende todo, yo muy poco. Esto nos recuerda perspectiva. ¿A quién nos estamos acercando? Alguien que está en los cielos. Aquel que está en su trono. Y queridos hermanos, a pesar de la familiaridad y el amor con que nos recibe, eso no implica que pueda ser grosero o irreverente con Él. Es tu Padre, pero eso no nos da ni derecho ni permiso para ser irreverentes con Él. Él está en los cielos. Y después dice, santificado sea tu nombre. ¿Han escuchado o han hecho oraciones para cosas que Dios ni siquiera aprueba? ¿Han escuchado este término de oración imprecatoria? ¿Alguno lo ha escuchado eso? ¿No? Es una modita entre algunos cristianos de maldecir a los demás a través de la oración, como si fuera es como la versión de conjuro, pero cristiana, ¿no? Te va a echar tu conjuro y te va a pasar. Uno de los apóstoles intentó hacer esto, diciendo, Jesús, no lo recibieron los samaritanos, ¿quieres que hagamos descender fuego y los consuma? Y la respuesta de Jesús fue, no tienes ni idea a qué espíritu o de qué espíritu eres. Yo no vine a destruir. Y nosotros tenemos que ver que nuestra oración no puede ir contrario a su santidad, a lo que Él es, a lo que Él pide. Tampoco se trata de que tengas como chines que ya no sé ni qué le estoy diciendo, qué tal si me equivoco, porque más adelante ya pasamos por Romanos, pero cuando quieras, si quieres leer Romanos, nos dice que pediremos como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede. Él nos ayuda en esto. Entonces, lo que aquí nos describe es que a través de nuestra oración, nuestro deseo, nuestro propósito tiene que ser que Dios sea santificado incluso a través de esto, de lo que estamos orando. Que a Él sea dada la gloria por lo que sucede, por lo que pedimos, por lo que buscamos. Versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces nos describe también que el propósito de la oración no es, te digo para que hagas lo que yo quiero, sino es, esto es lo que quiero Dios, esto es lo que deseo, pero haz tú, muéstrame qué es lo mejor, haz lo que tú pienses que debe hacer. Y hay mala enseñanza a través de esto, hay mal entendimiento en áreas, por ejemplo, acerca de la salud. Debemos de pedir por salud, por supuesto, pero Dios sana siempre, no lo hace siempre. Podemos pedir por un empleo, sí, pero Dios da siempre empleo, no siempre. Podemos pedir dinero, por supuesto, pero también tienes que recordar que Satanás también da dinero. Entonces,
La oración es una forma a través de la cual nosotros sometemos nuestra voluntad a su voluntad. Tenemos y debemos pedir, por supuesto, pero es esperar en Él. Entonces dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y entonces incluye aquí dentro de esta oración necesidades comunes y bueno, realmente necesidades. Necesitamos el pan para vivir, no el pan del globo, sino se refiere a la comida, claro está. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces el orar es una forma de entender de quién viene la provisión y de que cada área de nuestra vida esté enfocada, todo bien proviene de Dios. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tenemos esta cosa muy grabada en nuestra sociedad actual, los decretos. La diferencia entre una oración y un decreto es que el decreto implica la idea de que tiene que suceder. Lo decreté, se materializa, se hace, ¿no? Lo declaro, se hace. Pero están cambiados los papeles, porque entonces el que decreta es el Señor y el que hace es el esclavo. Y cuando tú te pones en ese papel con el Dios creador de los cielos y la tierra, es peligroso. El orar no es un decreto, el orar es, Padre, te expreso mi deseo, pero me someto a tu voluntad. Si no es esto lo que se necesita, no es lo que tú quieres, cambia mi vida, cambia mi pensamiento, haz tu voluntad en mi vida. Es una forma de rendirnos a Él. Versículo 12. ¿Puede alguien el 12 y el 13? En esta parte se vuelve interesante porque dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Y será que sí? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y viene esto, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí es muy importante que podamos entender esto. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Nos perdonó nuestros pecados. Dice que borró el acta de decretos en nuestra contra, nos redimió con el Padre. Dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, para que se arrepienta. Entonces, aquí está describiendo que si hoy andas de genio y no le quieres perdonar a tu esposa, a tus hijos, o los hijos a los padres, y a Dios, ¿y sabes qué? Pues mira, ya te taché otra vez, ya no te perdoné. No está hablando de eso. Lo que está describiendo aquí, primero, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está poniendo en perspectiva lo siguiente, que la misericordia que hemos recibido debería de afectar la misericordia que nosotros damos a los demás. La misericordia recibida afecta la misericordia que damos a los demás. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, estaba leyendo ayer a un teólogo que me gusta mucho, y él hacía notar, y espero que también lo podamos notar el día de hoy, que no dice que no perdona al individuo, sino las ofensas. Y podríamos decir, bueno, ¿y eso cuál es la diferencia? Hay una grande cuando lo vemos escrito en griego, porque describe lo siguiente, que en la medida que nosotros hemos sido perdonados, deberíamos de perdonar a los demás. Y entonces está la parábola del siervo infiel, aquel que le fue perdonado mucho, pero no tuvo la capacidad de perdonar a los demás. Y que esa falta de perdón, junto con otras evidencias de falta de fruto, puede ser un indicativo de no haber experimentado la salvación. Entonces,
Cuando ayunes, versículo 16, ¿alguien podrá ayudarme del 16 al 18? ¿Qué se ha convertido el ayuno el día de hoy? El ayuno para muchos creyentes es una herramienta para torcerle el brazo a Dios. Quiero esto, voy a ayunar. Es como para algunos una huelga de hambre porque tratan de preocupar a Dios. Sí, no ha comido mi hijo y mejor le voy a dar para que coma porque no se vaya a enfermar. Ese no es el propósito de ayuno y eso no es la forma en lo que lo pensó. Vamos a Isaías capítulo 58, donde habla acerca del verdadero ayuno. Dice, grítales, háblales fuerte, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Entonces, vuelve a hablar acerca de la hipocresía. Dice, vienen a mí, se presentan como si realmente me estuvieran buscando cuando ni siquiera están aquí presentes. No es su intención buscarme. Dice, y que no hubiesen dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Entonces, me hablan de justicia. Dios, te pedimos que obres en contra de esta persona y que nos hagas justicia como si ustedes mismos hubieran caminado en mis caminos. Dice, ¿por qué dicen? Ayunamos y no nos hiciste caso. Esa es la mentalidad que no nos hiciste caso, tenías que hacer lo que queríamos. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces, describe que el ayuno no tiene como intención o como propósito el obtener algo de Dios. Ahorita vamos a ver que el ayuno tiene como propósito someter nuestra carne. Es decir, si estás luchando, por ejemplo, con algún tipo de pecado, si estás buscando obedecer a Dios, el ayuno es bastante apropiado porque es un camino a través del cual físicamente le dices a tu carne, lo que se va a hacer aquí es obedecer a Dios. Y entonces, el privarte de la comida no te hace obedecer más a Dios, sino es una forma en la que tú sujetas lo que tú eres y en búsqueda de Dios. Ahora, dice, buscas tu propio gusto y oprimes a todos vuestros trabajadores. Entonces dice, no checa. Estás pidiendo lo tuyo, pero eres un gandalla con los demás. O sea, ¿qué piedad hay en eso? He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Dice, este es el ayuno que yo escogí, que el hombre aflija su alma, que incline su cabeza, esté todo triste, que haga su cama de silicio y cenizas. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Y los judíos, y a lo mejor algunos podríamos decir, no, pues es que sí es el ayuno, no comer, estar triste, estar ahí con cara de pobrecito, sin lavarse los dientes. No, eso no es el ayuno. Y eso es lo que Cristo está diciéndoles a los fariseos. El ayuno no es que los demás vean que, mira, no está comiendo, está jurado con Dios y no va a comer. No, el ayuno describe lo siguiente. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Es decir, existe alguien al cual no has perdonado o al cual tienes atado de alguna forma con tu falta de perdón, con tus actitudes. Déjalo bien, déjalo libre. Ese es el verdadero ayuno, el someter tu orgullo, el decir, pero es que ¿por qué no me han perdido perdón? Es que ¿por qué no reconoce que están mal? El verdadero ayuno es dejar todo eso, todo este tipo de cargas, todo este tipo de yugos que imponemos sobre las personas, tengamos o no tengamos la razón, es dejar todo eso atrás, es negarnos a nosotros y buscar la libertad. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, primer punto, el someter tu orgullo, someter tu dignidad. Segundo punto, el someter tu carne a través de someter tus bienes, tus cosas a los demás. Lo que tú tienes, la comida que te ibas a dar, a comer, se las das a los que no lo tienen. Ves a alguien que tiene necesidad,
lo albergas en tu casa. Ves a alguien que no tiene que comer o está desnudo, le das pues, tu ropa, ¿no? Tus cosas. Entonces, si haces esto, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y ve qué bonita forma de expresarlo. Dice, delante de ti va a ir tu justicia, tu testimonio. Las personas van a conocerte por tu testimonio. Y donde tú vayas pasando, la gloria de Dios será como esa estela que dejas. Cuando realmente sometas tu carne y hagas lo que Dios busca que hagas, que ayudes a los demás. Entonces, en ese día, invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y Él dirá, heme aquí. Entonces, regresamos a Mateo. Cuando ayunes, no seáis austeros, es decir, no te presentes, no tengas esta imagen con tu carita así de hambre, como los hipócritas. Eso es lo que hacen los hipócritas. Porque ellos demudan su rostro, hacen su cara triste para mostrar a los hombres. Caminan así como encorvados, todos despacito. Es que no tengo energía, hermano, porque me bajó el azúcar porque estoy ayunando. Y le preguntas, hermano, ¿desde cuándo ayunas? Desde hoy a las 11 de la mañana. Pues no inventes. Entonces, dice, para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, o sea, ponte normal. Lávate la cara, échate tu perfume, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan. Pero si no tengo perfume, ese no es el punto. El punto es que no estés diciendo, no estés gritando al mundo, estoy ayunando. ¿Por qué? Porque si el propósito es someter tu carne, lo estás haciendo mal. Estás nuevamente dándole lugar a tu carne y demostrando a los demás, miren qué espiritual soy. Entonces, tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Ahora, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Sé que este versículo en algunas ocasiones lo has escuchado con respecto hacia la economía, pero checa, ve en qué contexto se está dando esta porción de hacer tesoros en el cielo. Se está dando en el contexto de la limosna, la oración, el ayuno, hipócrita. Y lo que no debería, y cómo se ve un ayuno, oración y limosna no hipócrita. Eso quiere decir que muchos, a través de la oración, las limosnas y el ayuno, están buscando hacer, sigue su mente en hacer cosas aquí en la tierra. Ese es el contexto en el que se está dando, que muchos a través de dar limosna buscan un bien aquí terrenal, a través de orar siguen buscando bienes terrenales, a través de ayunar buscan cosas terrenales. Y Jesús dice, oigan, estas son herramientas espirituales, son oportunidades para servir a Dios. No las echen a perder buscando lo terrenal. Usen esto para hacer tesoros en la tierra. Si vas a dar, me platicaba con un hermano ahorita en la mañana, Lucas capítulo 16, la del siervo infiel creo que se llama. Si vas a dar, usa esas riquezas para que conozcan a Cristo y tengas recompensa en los cielos. Si vas a orar, que tu propósito sea ser transformado y que haya una recompensa en los cielos. Y si vas a ayunar, que tu carne sea sometida y que haya una recompensa en los cielos. Entonces, tienes que saber esto porque donde está tu tesoro, realmente ahí está tu corazón. Y Dios conoce tu corazón y sabe que ayunas para obtener lo propio, sabe que oras para obtener lo propio y sabe que das para obtener lo propio. Él no puede ser engañado. Y tu corazón va a seguir y va a estar donde está tu tesoro. Entonces, tengamos cuidado con esto. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno,
todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es, ¿cómo? Todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿Recuerdan en qué contexto estamos? Vamos a leer Proverbios 28, creo que es 22. ¿Cómo o qué es un ojo maligno? ¿Es así cuando cierras tu ojo y te quieres ver muy malo? No. Un ojo maligno. Proverbios 28. Dice, se apresura a ser rico, ¿el qué? Ahora, a lo mejor algunos de ustedes que tienen una versión más, si tienen alguna antigua o alguna diferente, la palabra que encontramos aquí en hebreo es, se apresura a ser rico el que tiene mal ojo, o el ojo inicuo, dice, y no sabe que le ha de venir pobreza, porque esto es importante. Vamos a Timoteo capítulo 6, primera de Timoteo capítulo 6, porque capítulo 6 versículo 9, los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora este mismo capítulo es el que nos dice, versículo 5, dice que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Este mismo capítulo, versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, habla de su carácter, ni pongan la esperanza en las riquezas, habla de su dependencia, las cuales son inciertas en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, es el enfoque, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Por qué estamos leyendo esto? Y con esto vamos a concluir esta parte. Les hacía una pregunta al principio. ¿Qué estás intentando comprar con tu piedad o tu sacrificio? Hay muchas personas, y en ese tiempo y ahora hay, que el acercarse a Dios, por supuesto, todos nosotros tenemos necesidades y buscamos que Dios nos ayude, pero ven a Dios no como Señor, sino como un medio para obtener lo que quieren, como un medio para seguir viviendo en su carne. Y lo que nos está diciendo aquí es que aquel cuyo ojo, cuya vida está involucrada en la avaricia, en la codicia, todo lo va a ver, todo va a estar enfocado a qué voy a obtener con esto. Sí, versículo 24 de Mateo 6 dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o amará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando nuestro propósito para acercarnos a Dios es la obtención de las riquezas, realmente Dios no es nuestro Dios, son las riquezas. Y no importa cuántas limosnas demos, no importa cuánta oración hagamos, no importa cuántos días ayunes, tu corazón no va a ser transformado, porque todo esto está siendo ocupado con un fin y con un propósito, que es seguir satisfaciendo tu carne. Pero si verdaderamente es Dios, esto, el dar, el orar, el ayunar, tiene fruto en nuestra vida. Pero cuando el propósito es Dios, y queridos hermanos, Pablo le escribía a Tito que había un grupo en el capítulo 1 de Tito, en el le dice que había un grupo de personas que era necesario ponerles un bozal, porque estaban hablando cosas apartadas de verdad y estaban envanecidos. Y que lo que estaban haciendo es que predicaban estas cosas, y utiliza esta frase, por ganancia. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque el día de hoy es algo muy común entre los creyentes. Personas arriba del púlpito viendo a los creyentes como una fuente de ganancia y creyentes viendo a la iglesia como una forma de
que Dios les provea. Pero eso no es el fin. No quiere decir que Dios no lo haga o no pueda, pero eso no es el propósito. Todas estas disciplinas son oportunidades para responder en obediencia a Dios. Y queridos hermanos, creo que es importante que hoy podamos hacer un análisis de cómo hemos orado, cómo damos y cómo ayunamos. Y si nos damos cuenta que hemos cerrado el camino, tenemos abogado para el Padre, tenemos la oportunidad siempre de volver a Él y decirle, como dijeron los discípulos, enséñanos a orar, enséñanos a ayunar pues, quiero dar como se debe. Y hermanos, tenemos el ejemplo de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque en este tipo de capítulos nos recuerdas que no importa el tiempo que tengamos, siempre hay algo que cambiar y algo que mejorar, y que esto no es simplemente una práctica religiosa, sino es una relación auténtica, sincera, transparente contigo, Dios. Te ruego que nos ayudes a en este tiempo cambiar nuestros hábitos de oración, que podamos estar abiertos a dar con sinceridad y, Padre, que podamos buscarte auténticamente. Dios, te necesitamos y necesitamos que seamos transformados incluso en nuestra práctica religiosa, en nuestro acercamiento a ti, para que pueda tener fruto. Te bendecimos, Dios. Amén. Y solo para terminar, hermano, antes de terminar esto es algo importante. Mira, los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Estos hombres oraban 3 veces al día, iban a la sinagoga. Y había oraciones para todos. Cuando se levantaban, había una oración. Cuando se lavaban las manos, había una oración. Iban al baño y si hacían del baño, había una oración. Había una oración para las frutas, una oración para el vino, una oración para el pan. Todo el tiempo estaban orando. Y sus oraciones comprendían porciones de los salmos, capítulos enteros. Eran personas muy bien versadas en la oración, lo sabían. Pero vieron algo en la oración de Jesús que dijeron, todas nuestras prácticas religiosas no son suficientes. Y vieron algo auténtico, algo real en la oración de Jesús que dijeron, lo necesitamos. O sea, tienen oraciones, la otra vez me puse a ver oraciones que en serio son bellísimas. Pero dijeron, enséñanos a orar. Y querido hermano y hermana, yo te animaría a que no importa el tiempo que tengas orando y estando en el cristianismo, dile, Dios, quiero ser como transparente contigo y necesito que cambies incluso esta forma en la que me comunico, en la que pueda ser como transparente. Y creo que vas a disfrutar de una relación más íntima con Dios en la medida que hagamos esto de una manera pues simple, transparente y íntima. ¿Sale?